Estamos por salir. Ok. Listo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Un cordial saludo, Karen, Ricardo, un gusto tenerlo acá como invitado de Genera Center. Claudia, buenas noches. Igualmente un gran saludo. Gracias por tomarse el tiempo para estar con nosotros. Y esta noche tenemos unos invitados especiales en esta sesión que hemos denominado Coordinare. Es un webinar de los nuevos paradigmas profesionales. Que está basado en el libro de Coordinare, tiene por autores a Ricardo, Federico y Omar Muñoz. Bienvenidos a todos. Un gusto, Karen, nuevamente tenerla acá. Les cedo la palabra para que pueda saludar a toda nuestra audiencia. Bien, muchas gracias. El tiempo actual implica un gran manejo de habilidades blandas, pero muchas veces las personas creen que estas habilidades blandas nacen con la persona y ahí algunos van a hablar, mi compañera aquí, Claudia Fuentes, va a hablar de actitudes y aptitudes. Les habla una nurse, les habla una persona bastante introvertida, que a lo largo del tiempo vio que no podía desarrollar las cosas solas, que se necesita interactuar. He trabajado en muchas instituciones y realmente cuando lo escuché a Omar Muñoz y Ricardo sobre lo que es Coordinare y el crear Coordinare Bolivia, realmente supe que estamos en un momento sustancial donde los entes no pueden actuar autónomamente, sino deben generar estructuras, y aquí aparece la palabra redarquías, deben generar redes en los ecosistemas, deben generar estructuras que no de alguna manera pongan nerviosos a la jerarquía, pero a la vez debe coordinarse internamente en una empresa, la redarquía, pero adicionalmente tiene que coordinar, por ejemplo, organizaciones interinstitucionales. Ahorita, por ejemplo, nosotros estamos formando parte de la CBTI, y ahí hay un grupo que está formando parte de la LETI, la Asociación Latinoamericana de Empresas de Tecnologías de la Información, y nosotros estamos en el área de innovación liderizando desde Bolivia, pero necesitamos coordinar con las otras cámaras alrededor. Igual está ocurriendo cuando nos conectamos con la India. Esto se los cuento por casos particulares que estamos viendo que la coordinación parece simple, pero Ricardo, Omar y todo lo que estamos trabajando lo están haciendo científico-técnico. Y esto es algo que a veces las personas no lo entienden, es, te puedes equivocar probando varios caminos, como hacemos en temas de innovación, pero en la brecha de ponerte al día en las cosas implican que tengas que hacerlo de una manera precisa, ágil pero precisa. Y entonces estamos con toda esta ganas de trabajar eso desde Coordinare Bolivia en esta alianza, en esta colaboración, en este espacio de co-creación con Ricardo y Omar. Y quiero aprovechar la oportunidad de realmente agradecer el trabajo de Claudia Fuentes y el trabajo de Violeta Hoyos, que desde Genera Center han estructurado esta estrategia para poder seguir los lineamientos que nos dé Coordinare Internacional. Entonces, desde Genera Center queremos estar dispuestos a ver cómo más o cómo podemos apoyar a que esta coordinación internacional bajo su guía pueda ser de éxito para las empresas, para los profesionales y para la sociedad. Muchas gracias entonces por esta oportunidad y por favor a continuación con el evento. Muchas gracias, Karen. Tenemos que dar la bienvenida a Coordinare, que está a cargo de Omar y de Ricardo. Entonces, ellos van a hacernos una presentación de lo que es Coordinare,
para todas las personas que están atentas a, a nuestra transmisión. Bueno, de acuerdo, gracias. Gracias Karen, gracias Violeta, gracias Claudia, perdón, Ricardo está en los controles en este momento. Y bueno, aprovechamos para saludarlos a todos y darles la bienvenida. Ricardo, ¿querés decir alguna palabra? Y si no, arrancamos con nuestro objetivo de hoy. No, sencillamente y un poco apalancando lo que bien estaba diciendo Karen, en estos momentos de contextos de complejidad, las habilidades blandas pasan a ser las duras, o sea, las más importantes. Y en esto, en este contexto, coordinar todas las cosas que conocemos y las cosas que emergen hacen necesario, por ejemplo, una práctica como la que vamos a ver el día de hoy. Nada más. Bueno, perfecto. Entonces, gracias Ricardo. Arrancamos. Entonces, el esquema que tenemos previsto para el día de hoy es pasar una PPT. Eso va a estar en el orden de los 35 o 45 minutos y luego vamos a destinar el tiempo suficiente para poder responder las inquietudes, preguntas, consultas que puedan surgir en el transcurso y las que puedan llegar a quedarnos sin responder por cuestiones temporales, bueno, las vamos a hacer una devolución por mail. Recién decía muy bien Karen y Ricardo lo acaba de ratificar. Hay una cuestión que tiene que ver con un prejuicio respecto a lo que son habilidades blandas y habilidades duras. Hace 5 o 6 años, a propósito de eso, generé un documento que decía algo así como, hablaba algo así como de la dureza de lo blando, que justamente hay una especie de paradoja, en el sentido de que lo duro es factible de aprender en cierto tiempo, mientras que para internalizar lo blando se nos va la vida. Así que desde Coordinaria Argentina entendemos esto como una premisa para trabajar, en particular en la dinámica global que está sucediendo en estos momentos. Bueno, yendo al foco de nuestra cuestión, ustedes están viendo una placa que dice Universo Coordinare, y esto es una metáfora, obviamente, pero que tiene en el núcleo esas dos palabras que indican lo que es el proceso administrativo. Para tener una aproximación al proceso administrativo tenemos que hacer un viaje en el tiempo 100 años atrás y unos pocos años más también, y encontrarnos con la obra que nos legara el ingeniero Henry Fayol, que fue quien hizo estos postulados, pero que en su momento inicial no eran 4 las distintas funciones, sino que incluía también a la coordinación. De esta manera, el ingeniero Fayol fue un visionario y él propuso que la gestión de las organizaciones, independientemente del tamaño, de la complejidad de los procesos y de toda otra consideración, digamos, que pueda llegar a hacerse sobre cualquier organización, él dijo que todas las organizaciones tienen una función de planeamiento, una de organización, una de dirección, una de control y una de coordinación. Esta de coordinación fue perdiendo su luz a lo largo del siglo pasado, de la mano de algunos gurúes y algunos científicos de la administración y también tecnólogos, que bajo una idea equivocada a todas luces, en honor a la praxis que se dan en las organizaciones, fueron excluyendo paulatinamente a la función de la coordinación hasta hacerla prácticamente desaparecer de los libros, de los papers, de las conferencias, etc. La idea, a la cual nosotros desde Coordinare consideramos errónea, partía de la proposición de que en cada una de estas funciones
planeamiento, organización, dirección y control, también se coordina. Nosotros lo que decimos es que eso es relativamente cierto. El problema, la gran dificultad del proceso administrativo restringido, es que quienes hacen una coordinación en esas instancias de función, lo hacen a través de la coordinación tradicional, empírica, a todas luces obsoleta, y nosotros lo que hemos hecho en nuestro trabajo justamente es recuperar la coordinación, pero hacerla en otro nivel. Es decir, le hemos dado un nivel superlativo a tal punto que hemos creado esta metáfora de universo coordinare. Como ustedes ven, la elipse de color negra está rodeada por otra que dice ejecución, que en aquella visionaria propuesta del ingeniero Fayol estaba implícita en cada una de las partes de las funciones que integraban el proceso administrativo, pero sobre la década del 60 y 70 del siglo pasado, en particular en la década del 80, se vio que la ejecución misma era una disciplina independiente que tenía características propias. Nosotros también la hemos considerado de esta manera. La ejecución es justamente la función que le da vida a todas las demás, al planeamiento, a la organización, a la dirección y el control. Se planifica para ejecutar, se organiza para ejecutar, se dirige la ejecución y se controla lo que se ha ejecutado en un círculo permanente que se realimenta a sí mismo. Y la ejecución es, como acabo de decir, una disciplina y una competencia independiente que hay que incorporarla al proceso administrativo, pero no integrando el cuarteto básico, sino que está a su vez conteniéndolos. Y si ven ustedes al pie, por fuera del color gris, dice coordinación profesional, y este es el universo al cual nosotros estamos haciendo alusión, es decir, la coordinación profesional está al servicio de la ejecución y claramente la ejecución contiene el planeamiento, la organización, la dirección y el control, con lo cual la coordinación interactúa con cada una de estas funciones. ¿Avanzamos, Ricardo? Bien, acá tenemos una imagen que parece simple en un primer momento, digamos, sin embargo es muy rica. Demuestra básicamente la asistencia que tiene la coordinación hacia la ejecución. Acá la idea que hemos querido transmitir con esta imagen es que son dos rutas que van en paralelo, desde el punto, iniciando desde la base. La primera palabra que observamos es coordinación y luego viene un poquito más adelante ejecución. Esto no es trivial, porque desde el punto de vista de la dinámica temporal que tiene la coordinación profesional, hay tres hitos de la coordinación que tienen que ver con que se comienza a desarrollar la coordinación profesional antes de que se inicie la ejecución. Luego la acompaña durante el tiempo en que se desarrolla la ejecución y luego la trasciende porque la coordinación finaliza luego de que la ejecución haya finalizado formalmente. Es decir, de esta manera ustedes pueden apreciar que la coordinación contiene a la ejecución. Esta imagen además es rica en este otro sentido. Ustedes pueden apreciar que van paralelas. Sin embargo, ahí unos metros hacia adelante hay una curva hacia la izquierda, posteriormente hay una pendiente ascendente, luego hay otra curva hacia la derecha que se pierde allá en el horizonte, lo que nos permite intuir que luego habrá tal vez otra meseta o tal vez una pendiente descendente. A la derecha ustedes pueden ver que hay una serie de señales que está indicando ahora Ricardo. Esos son signos y señales que hay que prestarle atención, tanto desde el punto de vista de la coordinación como de la ejecución misma también. Hay un entorno, hay dos entornos muy claros en esta imagen. Por un lado, el verde allá a la derecha de esos árboles y arbustos,
pero también tenemos hacia la izquierda un panorama que podemos considerar como árido. También esto nos da la idea de estaciones, porque podemos decir que el verde estaría relacionado con la primavera y con el verano, mientras que la parte árida podría llegar a ser otoño-invierno. Y esto tiene una analogía totalmente directa con los emprendedores que llevan adelante sus actividades, con los gestores profesionales que llevan adelante los proyectos, con los empresarios que mantienen la producción de las organizaciones y, en definitiva, esto avanza de esta manera. Claramente hay acá una especie de guardrail entre ambas rutas, y también hay uno hacia el lado derecho, y esto implica que la coordinación profesional, si bien puede hacer muchas cosas por la ejecución, tiene límites. Es decir, por ejemplo, no hace magia. La coordinación puede apoyar la ejecución de todas las maneras posibles, y la verdad es que puede hacer mucho por la ejecución, pero no puede reemplazar una ejecución pobre, una ejecución deficitaria, una ejecución ineficaz. Pongo a modo de ejemplo y me hago cargo de las gestiones que se están haciendo a nivel global con la provisión de las vacunas en esta época que nos está tocando. Es decir, la coordinación puede hacer mucho, pero si la ejecución es restringida, es limitada, no tiene claros sus objetivos o no tiene el personal con las competencias que se requieren, no la puede ni debe reemplazarla. Vamos a ver más adelante cuáles son las distintas formas en que la coordinación apoya a la ejecución. ¿Ricardo? Bien, acá tenemos el edificio, y esta es una construcción a nuestro entender muy sólida. Son 3 grandes pilares que sostienen el edificio de la coordinación profesional. Estos son respeto, confianza y valor. Nosotros postulamos desde la coordinación profesional que tienen que estar presentes todos, y lo tienen que estar en un grado determinado que haga posible de poder sostener el edificio de la coordinación profesional. No alcanza o no alcanzaría, por ejemplo, si eliminamos la confianza con la creencia de que en los pilares de respeto y valor es posible sostener la estructura, porque el respeto, la confianza y el valor en forma conjunta permiten que esa estructura esté sólidamente soportada y que pueda desarrollar luego toda su trayectoria de existencia y potenciación de la ejecución. Reitero, porque esto es extremadamente importante. Sin uno de ellos no se puede llevar adelante una coordinación profesional. Se podrá, como ustedes ya saben, hacer una coordinación profesional que hace décadas que viene haciendo agua, que no satisface a las organizaciones, que no satisface al ámbito privado, no satisface al ámbito público y sobre todo no satisface a las personas, ya sea como clientes, proveedores, participantes de esa gran aldea de comercio, así como tampoco satisface a los organismos, las organizaciones del dominio público. Estoy hablando de los gobiernos y también incluyo aquí al tercer sector. Es importante destacar en este punto, y entendemos que ustedes podrán coincidir con nosotros, que sin respeto no es posible generar una organización que se desarrolle, que pueda perdurar en el tiempo y que desarrolle negocios sustentables. Tampoco sin confianza y tampoco sin valor. Los 3 en conjunto, pero básicamente el respeto y la confianza, permiten trabajar y abordar una temática que estaría, tal como lo anunció Karen al principio en la presentación y lo ratificó Ricardo, materializada en lo que se conoce como gestión de compromisos. Es decir, la gestión de compromisos es algo que está por fuera de Coordinare, está fuera de la coordinación profesional porque depende de otra disciplina, depende de la ejecución,
pero que en este punto, en el desarrollo de los pilares de la ejecución, hay que materializarla con acuerdos y compromisos que se puedan poner en la práctica. De nada sirve hacer compromisos retóricos. ¿Volvemos una para atrás, Ricardo, que se pasó? Ahí está. Decía que de nada sirve hacer compromisos retóricos y declamativos si luego no se materializan a través del respeto y la confianza. Hoy en día las organizaciones se juegan con cada transacción, con cada operación, con cada consulta, con cada atención de un reclamo, con cada propuesta de venta, de preventa y de atención de postventa, la reputación que como tales tienen en el mercado y en la sociedad. Y tampoco se puede hacer con el agregado de valor. Entiéndase que hoy es muy común escuchar, leer en paper y distintos trabajos, y sobre todo en acciones de marketing, de publicidad, de promoción y hasta de propaganda en el área pública, que existe una predisposición y un compromiso muy fuerte hacia el agregado de valor, que se cae a poco de correr los procesos porque no tienen sustento. Es decir, hoy lo que hay son materialización de planificación estratégica, es decir, el esquema de visión, misión y principios o incluso valores que se hacen para pegar en las paredes de las organizaciones o en las... o en esos lugares en donde se hace comunicación institucional, pero que no tienen correlato con la realidad, y ahí es donde Coordinare justamente impone estos tres pilares para poder desarrollar una coordinación profesional. Ahora sí, Ricardo, ¿vamos? Bien. Una cuestión que está intrínsecamente ligada a los tres pilares tiene que ver con la posibilidad de producir con aquel que piensa distinto. Es decir, Coordinare tiene una gran apuesta, hace una gran apuesta a generar conversaciones productivas, generativas, partiendo del paradigma de que es posible producir y claramente coordinar aún con aquel que piensa distinto, porque justamente ese pensamiento distinto se materializa en la predisposición para agregar valor, que junto con el respeto y la confianza le dan origen a todos los atributos que estamos viendo en pantalla en este momento. Nos vamos a permitir, por ejemplo, hablar sobre dos de estos. Cada uno de estos, digamos, tiene a su vez un desarrollo que lo sustenta, que lo fundamenta, y también una forma sugerida para llevarlo a la práctica. Por ejemplo, la coordinación profesional se basa en el atributo de recursividad, que es el número 6 de la lista, en el sentido de que la coordinación profesional se lleva adelante a través de un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo está liderado por un coordinador profesional certificado líder, que a su vez tiene integrantes que son coordinadores también profesionales, y la coordinación profesional a su vez se coordina a sí mismo. Eso lo hace a través de la perspectiva de otros coordinadores profesionales, y le dan a la coordinación profesional, materializan este atributo que es el de recursividad, que es el que permite verse a sí misma a la coordinación profesional. También podemos hacer una pequeña referencia al atributo que está en el número 11, que es el de la escalabilidad. La coordinación profesional es escalable en forma vertical, es escalable en forma horizontal, y por supuesto es escalable dentro de las organizaciones por las distintas instancias burocráticas que le puede dar una departamentalización. Estoy hablando de estructura organizacional, pero también es escalable hacia el exterior, es decir, cuando hay una integración horizontal o integración vertical de organizaciones, y aún también es escalable en aquellas organizaciones que hacen acuerdos de colaboración, UTES o incluso grupos
empresarios. Estos atributos se dividen a su vez en atributos de desarrollos y atributos de resultados, pero todos tienen parte de estas dos características. Ustedes imaginarán, por ejemplo, que la integración es un atributo de desarrollo, pero también es un atributo de resultado, porque generando integración justamente se genera un nuevo nivel de integración que potencia en un círculo virtuoso más integración en la organización. Cuando hablamos de integración de procesos, de actividades, de personas, departamentales, de tribus, de distintas células que operan en el interior de las organizaciones. Ricardo, vamos a la próxima. Bien, la coordinación profesional tiene una definición formal que engloba estas 7 dimensiones que estamos apreciando en la placa. Las dimensiones se dividen en dimensiones explícitas e implícitas. Las explícitas están un poquito a la izquierda: actividad, tiempo, espacio, persona y comunicación, mientras que enfoque e intención son implícitas. La primera depende de actividad y la segunda depende de la persona. Acá hicimos en el libro, hacemos el relato de la colocación de la piel del Burj El Khalifa, que es ese edificio que se constituyó en la construcción humana más alta, allá en el año 2009, en Dubái. Cuando se estaba haciendo la colocación, o mejor dicho, se debía hacer la colocación porque el edificio estaba prácticamente terminado en estructura, convocaron a un señor porque la organización que iba a hacer la colocación quebró tiempo antes, y justamente utilizamos en el libro la metáfora de la colocación de la piel del califa, porque justamente es un buen ejemplo de coordinación profesional en donde hubo una ejecución que era totalmente desafiante, altamente desafiante. Piénsese que se colocaron más de 22.000 paneles solares que iban a integrar y que hoy son las ventanas, digamos, la piel del califa. Estos paneles se construían en China, salían por transporte marítimo desde Singapur y llegaban a Arabia a una planta en la que eran ensamblados. Desde la planta tenía que ir a trasladarse hasta la locación del edificio, y luego fueron izados uno por uno desde la base hasta los últimos, que fueron colocados a más de 800 metros de altura, y por supuesto en cada piso había que poner todos estos paneles. Fue un proyecto descomunal que fue posible llevarlo con éxito y cumplir con las pautas temporales de la ejecución de ese edificio, justamente porque hubo altas competencias de coordinación en una ejecución que, por ejemplo, era muy diversa desde el punto de vista personal. Es decir, hubo personas que procedían de distintos países, con distintos idiomas, distintas culturas, y fue posible consolidarlos y lograr que hoy el edificio cuente con esa piel. Claramente la actividad estaba descrita, había un enfoque totalmente específico, explícito. La dimensión temporal se ejecutó de acuerdo a lo que estaba previsto, se cumplió con todos los requerimientos que plantea el espacio. Como acabo de decir, las personas interactuaron en forma efectiva, y claramente nadie tenía duda de qué era lo que tenía que hacer. A eso se refiere un poco la intención, y por supuesto hubo comunicación en forma permanente. Aquí quiero hacer una pequeña acotación que tiene que ver con la ejecución tradicional, la coordinación tradicional, la coordinación empírica, que básicamente apela a la dimensión temporal. Es el famoso, lo ponemos en la agenda, lo pongo en agenda.
En todo caso, hay algunas organizaciones que hacen bien la coordinación de sus ejecuciones y, por ejemplo, de pronto también abordan la dimensión espacial. Sin embargo, la coordinación profesional en un nivel superlativo incluye esas 7 dimensiones, es decir, se gestiona la actividad, se gestiona el enfoque, por supuesto que hay que gestionar el tiempo y el espacio, pero incluye la persona, incluye la intención de las personas y claramente cierra las dimensiones con la comunicación, a tal punto que nosotros decimos, por ejemplo, que sin comunicación directamente no hay coordinación profesional, por supuesto, y creemos que tampoco hay coordinación tradicional o empírica. En este punto, queremos decir que todo esto funciona como un todo. Las 7 dimensiones deben estar presentes y deben estar desarrolladas en forma equilibrada, de tal manera que permitan definir que es posible hacer una coordinación profesional. ¿Vamos, Ricardo? Bueno, la coordinación profesional, aquí ya estamos entrando un poquito en la praxis misma de la coordinación y antes de iniciarla hay que resolver cuál es el alcance de la coordinación profesional. Y aquí tenemos estos son los 4 posibles alcances de la coordinación profesional. El 1A1, 1AN, NA1, NAN. ¿Cuál es el criterio o la limitación que hace que estos sean los alcances? Aquí hay algo implícito que lo decimos ahora y tiene que ver con la capacidad conversacional del coordinador profesional líder y de su equipo de coordinadores profesionales con relación a la ejecución. Cuando decimos ejecución aquí estamos hablando del equipo de ejecución que a su vez está liderado por su responsable, por su ejecutor líder y a su vez por su equipo de ejecución. Entonces, de esta manera encontramos el alcance 1A1 que desde el punto de vista personal se puede ejemplificar con 2 partes que pueden ser 2 personas, pero también, y teniendo en cuenta el criterio que acabamos de decir que es el que determina el límite del alcance, pueden ser también 2 organizaciones que pueden conversar desde el punto de vista de coordinar entre ellas 2. Luego, hay un alcance que es de 1N, este se parece al mecanismo de coordinación que propuso en la década del 70 y del 80 el doctor Henry Mintzberg. Él lo pone como supervisión directa, lo vamos a ver en minutos más. Sin embargo, aquí estamos hablando de una persona o parte que tiene como principal función, su foco de producción está puesto en asistir y apoyar la coordinación. En este caso, digamos, este coordinador profesional es un colaborador esencial y que espera, justamente hace todo lo posible para que la ejecución tenga un resultado satisfactorio. Justamente ese es el foco, esa es su misión. El tercer alcance, el que está materializado como NA1, tiene soporte en aplicaciones específicas, pero muy importantes y destacables de la coordinación profesional, que se da en general con los artistas, los famosos, en particular aquellos deportistas que se lucen ellos como personas, pero que tienen a su alrededor una constelación de personas, de partes, de profesionales que justamente hacen todo para que él pueda salir a escena y lucirse con su ejecución. Imagínense un artista vocalista, los tenistas entran aquí, los conductores de vehículos de Fórmula 1, y en fin, digamos, hay ejemplos en esa línea en donde hay una constelación de partes o personas que operan para que una parte o una persona pueda desarrollar su rol de la mejor manera posible.
Y el sumum de la coordinación profesional está materializado con el NAN. El NAN aquí son varias corporaciones de un lado, varias corporaciones de otro lado, varios gobiernos por un lado, varios gobiernos por otro lado. Aquí podemos incluir a las grandes regiones globales, podemos incluir a las grandes organizaciones, macroorganizaciones, estoy hablando de la Organización Mundial de Salud, de la OPS, UNICEF, Naciones Unidas, etc. Es decir, en donde hay grandes dotaciones, no solo de personas, sino también de instancias burocráticas, llamémosle oficinas, sucursales, unidades de negocio, digamos, etc. Vamos, Roberto, Ricardo, por favor. Esta es la proposición básica que tiene el paradigma de la coordinación profesional y indica que se coordinan actividades, no personas. De esta manera nosotros en Coordinare lo que hacemos es sacar el foco que tiene la coordinación empírica, intuitiva y a esta altura obsoleta que está puesta en la persona y que es causante de tantos disgustos, conflictos y perjuicios hacia las personas. Incluso esto todavía lamentablemente se ve en los avisos de búsqueda de personas, en donde dice necesitamos un coordinador que sea capaz de dirigir a las personas, gestionar a las personas, coordinar a las personas, y la verdad que ya es hora de ir cambiando ese discurso. Nosotros decimos que se ejecuta, se gestiona y se coordina con las personas, no a las personas. Así que esta es la proposición básica que soporta y le da base al desarrollo de todo el libro Coordinare, el arte de la coordinación profesional. Ricardo, avanzamos, por favor. Bueno, este es un punto central y neurálgico de la aplicación de la coordinación profesional y tiene varios tiempos. El primero implica la integración de una matriz. Nosotros aquí hemos puesto un ejemplo. Hacia la izquierda leemos dimensiones y luego subdimensiones y después elementos. Esta tabla que hemos puesto exclusivamente a modo de ejemplo no tiene 7 filas, sino que tiene una más, queriendo indicar con esto que las filas son unas cuantas más, es decir, irían en la columna dimensiones van, por supuesto, las dimensiones de la coordinación profesional, pero en la columna subdimensión van aquellas consideraciones, aquellas características o subelementos de las dimensiones que permiten ir abriendo las dimensiones. A modo de ejemplo, podemos decir, si la dimensión fuera actividad, que es la dimensión número 1, en la subdimensión tendríamos, por ejemplo, el elemento integración, y como subelemento podríamos tener objetivos, metas, resultados, indicadores de desempeño, y luego cada una de esas dimensión, subdimensión y eventual elementos, vean que está entre corchetes, porque en Coordinare nosotros lo que proponemos son dos columnas para verlas en este gráfico. Esas son dimensión y subdimensión. No obstante, a criterio del coordinador profesional y su equipo pueden aparecer otras divisiones de las dimensiones y las subdimensiones, y es lo que hemos puesto ahí como elementos, lo hemos puesto entre corchetes, indicando que eso puede o no estar. Cada una de las líneas que define una dimensión, subdimensión y eventual elemento, tiene una catalogación que clasifica en esas 5 posibilidades: malo, regular, bueno, muy bueno y excelente. Esto se va completando en el tiempo de integración de la matriz, y uno de los tiempos justamente de integración de la matriz tiene que ver con esas conversaciones sinérgicas y generativas que hace
el coordinador profesional líder y su equipo con el responsable de la ejecución líder y su equipo. Dependiendo de la ejecución, si es una ejecución simple, tal vez en 2 o 3 tandas de conversaciones se puede llegar a integrar, o en una ejecución compleja, esto puede llegar a llevar meses y aún años. Estamos hablando de ejecuciones que de pronto exceden el lustro, digamos, de tiempo. En este sentido, acá el coordinador profesional tiene que utilizar todas sus competencias conversacionales, debe tener competencias conversacionales, porque no puede esperarlas del líder responsable de la ejecución, entonces tiene que sugerirlas, tiene que demostrarlas en la práctica y tiene que interactuar con el responsable de la ejecución justamente para lograr integrar esta matriz. Esta matriz tiene dos tiempos a su vez internos. Hay una integración inicial, que es la primaria, la básica, de las reuniones iniciales con el responsable de la ejecución, se comienza a integrar esta matriz, pero luego se da una dinámica de conversaciones periódicas, pueden ser diarias, semanales, quincenales, mensuales, etcétera, hasta que en un punto ya no es posible relevar nuevos estados de cada una de estas dimensiones, subdimensiones, o el responsable de la ejecución no puede brindar más información, o el equipo de coordinación profesional agotó todas las sugerencias para integrarlas. En ese momento se define que la matriz ya está integrada, se hace justamente la valoración definitiva de cada uno de las dimensiones y subdimensiones, y eso define una notación, que es esta notación, como ustedes ven, está enmarcada en un modelo de madurez que va desde el malo hacia el excelente. En las distintas instancias conversacionales, algo que es malo en la conversación inicial pasa a ser regular en la segunda, y en la quinta es bueno, y etcétera, así sucesivamente. Entonces decía que cuando eso termina, digamos, hay una calificación, se califica la dimensión, subdimensión, y con eso luego se realiza la verificación y se toma la decisión de si es posible o no hacer una coordinación profesional de esta ejecución que nos están ofreciendo para coordinarla profesionalmente. Quiero hacer aquí una pequeña acotación en este sentido. Una de las dimensiones es la comunicación, como hemos dicho en la placa anterior, y nosotros le dedicamos en el libro una buena cantidad de páginas a discurrir sobre un tema de fundamental importancia que se denomina feedback. Es decir, que en el momento en que el equipo de coordinadores coloca en la dimensión, columna izquierda, la palabra comunicación, la dimensión comunicación, debe colocar en algún momento en el que entienda que llega el turno, la palabra feedback, y luego desarrollar todo un conjunto, digamos, de preguntas que se hacen relativas al feedback, porque justamente es la devolución que se hacen recíprocamente el coordinador profesional con el ejecutor profesional, y a su vez el ejecutor profesional con toda la organización que está atrás. Aquí termino con esta placa diciendo algo más que tiene que ver con que la coordinación profesional, tal como nosotros la hemos ideado, puede desarrollarse en forma interna en la organización. Es decir, imagínense en una estructura organizacional en donde hay una instancia burocrática que ejecuta, y también en forma paralela hay una instancia burocrática cuyo foco, cuya misión explícita es coordinar las ejecuciones de los pares de la organización. Pero fuimos más allá. Nosotros postulamos, y de hecho hacemos esto, y es que operamos como coordinadores profesionales de forma externa a las organizaciones. Es decir, hoy las organizaciones nos convocan a nosotros para que en forma externa brindemos el servicio de coordinación profesional de sus propias ejecuciones. ¿Por qué? Porque no tienen dentro de su acervo
de recurso humano, de personas que colaboran, digamos, con la organización, no tienen colaboradores, no tienen competencias todavía desarrolladas en coordinación profesional como para realizar sus propias coordinaciones profesionales. Y esto es claramente algo que cualquier persona que haga el esfuerzo de hacer una formación que pueda certificarse, etcétera, por supuesto que puede agregar esta competencia, esta nueva competencia al portafolio de sus productos. ¿Vamos, Ricardo? Bueno, una vez que hemos completado la integración de la matriz de coordinación, hay que aplicar el criterio de coordinabilidad. Esto es definir si esa ejecución que estamos pretendiendo coordinar es o no coordinable desde el punto de vista de coordinación profesional. Y aquí puede ocurrir que no sea coordinable. Y eso va a ser si, por ejemplo, falta alguno de los pilares que dijimos al inicio: respeto, confianza, predisposición para agregado de valor, es decir, ese compromiso, ese fuerte compromiso hacia la gestión de compromisos, justamente. Y puede ser también que no estamos pudiendo desarrollar alguna dimensión o subdimensión, digamos, en los aspectos que se tiene la expectativa desde la organización. Entonces, en estos casos, decimos que la ejecución no es coordinable profesionalmente, aunque sí puede llegar a ser coordinable en forma empírica, pero eso no lo va a hacer un coordinador profesional. De hecho, nosotros lo que proponemos es que no lo haga, que se abstenga de participar y salga de ese proceso. Porque cuando el coordinador queda enganchado dentro de la ejecución, no solo tergiversa su rol como coordinador profesional, sino que además pasa a ser responsable de lo que probablemente sea una ejecución que aborte, que se termine no haciendo o que se desarrolle con un estándar bajo de cumplimiento objetivo. Esto configura el acto número 1 de la coordinación profesional, que se desarrollan 2 actos. En el medio está la aplicación de la función de coordinación, que no es más que un acto formal, pero fuerte, inequívoco, transparente, en el sentido que se comunica a toda la organización, en el cual la alta dirección dice: señores, vamos a hacer el puente que está sobre la ruta tal, y esta coordinación se va a coordinar con el equipo de coordinación profesional que está aquí presente, y se le avisa a toda la organización, proveedores, clientes, proveedores internos, clientes internos, y a todo el personal, de que esto va a ser así. El acto número 2 de la aplicación de la coordinación profesional es el seguimiento e informe de cierre, que vamos a ver en unos minutos. Ricardo. Hace unos años, el señor que nombré hace unos minutos, Henry Minter, que es un consultor profesional, es un académico de origen canadiense, tomó la obra a su vez de otros investigadores de la ciencia de la administración, y en un libro detalló 3 elementos, 3 conceptos que denominó mecanismo de coordinación. Son los 3 que están arriba: ajuste mutuo, supervisión directa, al que hice referencia recién cuando hablé del alcance de la coordinación 1 a N, y a su vez también la normalización. ¿Qué es el ajuste mutuo? Imagínense 2 personas que que practican el remo, lo hacen en un bote, en una canoa, en un kayak doble, y que para desarrollar su ejecución, es decir, llegar a un punto que previamente hayan definido o que vayan definiendo mientras van haciendo la ejecución, van haciendo un ajuste mutuo. Esto lo hemos descrito en el libro como un ejemplo. Hemos dado el ejemplo del remo, en donde hay que coordinar la dirección. El que va adelante hace fuerza, el que va atrás pone el timón en marcha, el que va atrás sigue también el ritmo, esa especie de melodía que se da cuando se introduce la pala derecha del remo en el agua,
a determinada profundidad, luego se saca, se hace el movimiento hacia el otro lado. La embarcación tiene que ir equilibrada, es decir, cuando el que va adelante por algún motivo deja de remar, tiene que continuar el que está atrás y viceversa. Es decir, hay una comunicación que cuando se hace una producción en equipo, colaborativa, llega un momento que no necesitan hablarse, el audio desaparece, básicamente son movimientos gestuales de la cabeza, de los brazos, de las manos, y a veces ni siquiera hace falta eso, es decir, uno ve embarcaciones con 2 remeros que pareciera que van en piloto automático. La supervisión directa, tal como lo denominó el doctor Mintzberg, se relaciona con el jefe o con el capataz. Nosotros mantenemos la denominación en coordinare, pero estamos hablando de un coordinador. Ustedes coincidirán con nosotros con que el jefe o el capataz, incluso el supervisor mismo, aplica básicamente competencias de control. No está tan preocupado porque se produzca de la mejor manera posible, porque haya éxito en la operación, sino que está preocupado por cuestiones de carácter a veces administrativo y tiene también o puede llegar a tener un sesgo punitivo, es decir, el de castigar, llamar la atención, digamos, cuando hay algo que se hace mal. Con el paso de los años, en el mundo de ISO, de las normas ISO, se mantiene todavía, lamentablemente, este sesgo en lo que se denomina como tratamiento de no conformidades, y nosotros desde Coordinare hacemos una apuesta para que se cambie justamente ese sesgo. Por el lado de la normalización, Mintzberg propone 3 normalizaciones, una que tiene que ver con la normalización de procesos, otra tiene que ver con la normalización de productos y otro tiene que ver con la normalización de competencias, es decir, él habla de normalización de personas, de procesos y de productos. Nosotros en Coordinare la extendemos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la planificación estratégica de la organización, visión, misión y principios o valores, justamente son una forma de coordinación, es decir, como resultado de ellos se terminan haciendo cosas que son las esperables, que son las planificadas, que son las previstas, aun cuando puede haber emergentes sistémicos que son distintos. Para resumir, una descripción de puestos de una persona es un mecanismo de coordinación en los términos en que está pautado, descrito en el tema de normalización. También lo es un procedimiento, también lo es un instructivo de trabajo, y si me permiten la expresión, cualquier receta para hacer algo en el interior de las organizaciones. Nosotros en Coordinare mantenemos en principio la denominación de mecanismo de coordinación porque ya todo el mundo es casi un clásico, digamos, hablar de mecanismo. No es la palabra más feliz, pero bueno, hemos decidido mantenerla. Y agregamos 3 nuevos mecanismos de coordinación. El primero, el triple alineamiento. El triple alineamiento de la coordinación profesional incluye el alineamiento de la persona consigo misma, el alineamiento de la persona con el equipo en el cual le toca producir, y a su vez el alineamiento, el tercer componente del triple alineamiento, de los grupos y de los equipos con la visión y misión organizacional. Ustedes ya se imaginan lo que sucede cuando las personas, nosotros mismos, no estamos alineados con nosotros mismos. Claramente se caen todos los otros posibles alineamientos, pero también pueden hacer el ejercicio de imaginarse qué sucede cuando un equipo no está alineado con la organización, y también imaginarse qué sucede en una organización que dirige sus esfuerzos y sus energías según sopla el viento, con lo cual el puerto de destino puede ser cualquiera y a veces ni siquiera es un puerto. También proponemos las conversaciones para coordinar como un mecanismo de coordinación. Esta es una conversación especial, es una conversación en donde la organización pone lo que tiene que poner de su parte, pero los colaboradores, las personas que
producen en la organización tienen que poner también algo muy especial que está desarrollado dentro de la dimensión de la intención, que depende de la persona, que se llama justamente esa predisposición para producir y colaborar en conjunto con la organización que me permite crecer como persona, crecer como profesional, a la que le entrego, digamos, mi capacidad productiva y la que me debe compensar debidamente para mantener justamente un equilibrio sinérgico de producción conjunta. Y por último, ojalá en el auditorio haya personas con fuerte perfil tecnológico. Sería bueno que después podamos relevar alguna consulta o inquietud en este sentido. Nosotros generamos un mecanismo, es un nuevo mecanismo de comunicación que hemos denominado protocolos híbridos de comunicación, porque estamos viendo el mundo que viene. Es decir, Coordinare no nació para dar respuesta a la coordinación tradicional, sino que Coordinare nace para dar respuesta a las organizaciones de hoy, a las organizaciones modernas, a las organizaciones contemporáneas, pero también tenemos la firme expectativa de que Coordinare sea una herramienta que permita dar soluciones a las ejecuciones de las organizaciones del futuro, de las organizaciones que van a venir, pero organizaciones que hoy tienen condimentos, por ejemplo, de esto que estamos hablando nosotros. El ejemplo, y lo desarrollamos en Coordinare, se llama Alexa o cualquier otro bot que permita una interacción con las personas, pero por ejemplo ya hemos visto desde hace años en la industria aeronáutica el piloto automático que le permite a los comandantes de las aeronaves, luego de hacer el despegue y el aterrizaje, despreocuparse prácticamente de lo que es su vuelo e intervenir solamente en condiciones especiales. Todo esto de la mano del ingeniero de vuelo y de sus computadoras de a bordo que les va haciendo un feedback de cómo están las condiciones de vuelo. Pero también lo vemos y mucho más cerca de nuestros autos. Nuestros automotores hoy ya vienen dotados desde hace épocas con computadoras, pero cada día más los diseñadores se van preocupando y se van ocupando de darnos elementos que nos permitan hacer una interacción más transparente, más cercana tal vez a lo oral. Ya podemos comunicarnos con estas máquinas que hemos llamado nosotros en Coordinare, pero estamos hablando de máquinas productivas, por supuesto, se incluyen los populares bots en este caso. Vamos, Ricardo. Bueno, empezamos a cerrar con el tema de las barreras. Las barreras, ustedes verán que hay unas cuantas detalladas acá. Sin embargo, hay 3 puntos suspensivos en la última fila. Esto significa que hay bastante más barreras. Hemos destacado aquí una de las más comunes. Y bueno, y una de las más principales que le toca tanto al coordinador profesional, pero sobre todo al responsable de ejecución, es de conocer que hay barreras. No tomar conciencia de que hay barreras del punto de vista de la ejecución, del punto de vista de la coordinación, justamente es una barrera. Por ejemplo, también hay otra, para hacer referirme a una que es muy digamos, paradigmática, que tiene que ver con las culturas diversas e incompatibles. Hoy la producción global hace que un producto que se venda en Norteamérica es ensamblado o producido en Latinoamérica, se hace en ciertas partes, se producen en Asia extrema y algunas otras cosas se ensamblan o se agregan en Europa, por así decirlo. Entonces, hoy nos toca, por ejemplo, trabajar en la diaria con distintos usos horarios, lo cual es ciertamente una complicación, pero bueno, justamente Coordinare nos facilita con el modelo de las 7 dimensiones el operar en estos ámbitos. Ricardo.
El segundo acto de la coordinación profesional está integrado por el seguimiento, que es un gran proceso que lo que hace es seguir el avance de la ejecución que se está coordinando, pero también hace lo propio dándole forma al atributo de justamente de poder a su vez coordinarse a nosotros mismos. Eso hace que la coordinación profesional sea recursiva, para el cual utiliza este esquema de este ciclo, digamos, que permite justamente validar lo que se hace al interior de la ejecución. Y aquí quiero aclarar que validar no es controlar. Validar es tomar los recaudos suficientes desde el punto de vista de la perspectiva de la coordinación profesional para que cada actividad que se desarrolla en el interior de la ejecución, cada proceso, cada tarea, cada operación pueda cumplir con el estándar que impone la coordinación profesional. El sentido de las agujas del reloj, es decir, validamos objetivos, metas, actividades, procesos, etcétera. Luego medimos la ejecución, comparamos las mediciones que tenemos con lo que se había planificado inicialmente, evaluamos los desvíos que tiene la ejecución con respecto a la planificación, eventualmente ajustamos y reiniciamos el ciclo las veces que sea necesaria. ¿Cuánto dura el tiempo del seguimiento? Como dijimos anteriormente, la coordinación comienza antes de que se desarrolle la ejecución, la acompaña al 100% desde el minuto 1 en que se realiza la ejecución y luego continúa con el proceso de seguimiento y coordinación profesional hasta después de que la ejecución haya terminado formalmente. ¿Cómo termina el segundo acto de la coordinación profesional? Con un informe de cierre, que es un informe de cierre definitivo, el último, porque cada iteración de validación, medición, comparación, evaluación y ajuste eventual, a su vez genera un reporte que se canaliza hacia el responsable de la ejecución, ese equipo, hacia el coordinador profesional y su equipo de integrantes de coordinadores profesionales, y por supuesto se eleva a las instancias burocráticas de la organización que corresponda y eventualmente terminarán, en los casos que corresponda, en la alta dirección. Bueno, Ricardo, hemos hecho hasta aquí, hemos dado un pantallazo en los 45, 50 minutos que estamos hablando aquí. Hemos pretendido hacer eso, que cada uno de ustedes pueda hacerse una idea de lo que implica Coordinare. Somos conscientes de que hay que hacer actividades de sensibilización. Estamos enfrente de un nuevo paradigma, pero estamos enfrente de un paradigma poderoso que ha venido a sustituir a esa coordinación tradicional, empírica y obsoleta que ya no le da soluciones a ninguna organización. Así que bueno, Ricardo, te dejo ahora el micrófono para coordinar las preguntas y respuestas y vamos a hacer lo posible para poder satisfacerlas. Sí, ante todo les pido a Violeta y a Claudia que pongan ustedes el límite. Nos hemos excedido unos minutitos, también por respeto a la gente, pero optimicemos el tiempo. Una primera pregunta, Omar, ¿me parece bien Ricardo, ubicada? Sí. Un momentito, por favor. En este momento vamos a cortar la sesión vía Facebook y las preguntas ya las hacemos internamente para que las personas que están presentes puedan abrir su micrófono y hacer sus consultas en 10 minutos.